Cuando la alarma suena en la mañana, Marcos abre los ojos y corre hacia la ventana. No puede creer lo que ve. El jardín está cubierto de nieve blanca y brillante. Marcos se pone sus botas, su abrigo, su bufanda y sus guantes. Sale de la casa disparado como un cohete. Toda la mañana, Marcos juega en el jardín. Hace ángeles de nieve y lanza bolas de nieve al aire. Más tarde, Marcos tiene una idea maravillosa. Va a crear un hombre de nieve. Primero, rueda una bola pequeña de nieve por el jardín para la base del hombre. La bola crece y crece hasta ser muy grande. Después hace otra para el cuerpo y otra bola más pequeña para la cabeza. Le pone 2 piedras de carbón negro como ojos, una zanahoria naranja como nariz y usa piedras para hacer una sonrisa grande. Para el toque final, le pone su bufanda azul favorita en el cuello. Eres perfecto, dice Marcos admirando su creación. Te voy a llamar Señor Frío. Cada día, Marcos sale a jugar con el Señor Frío. Le cuenta historias. Cantan canciones juntos y juegan a ser piratas. Pero cuando el sol baja y las estrellas aparecen, los padres de Marcos lo llaman. Marcos, a cenar. Marcos se va a la casa y el Señor Frío se queda solo en el jardín oscuro y silencioso. Todos los días, Marcos viene para jugar, pero noche tras noche se va y el Señor Frío se pone más y más triste. Un día, cuando Marcos sale a jugar, el Señor Frío no sonríe y le da la espalda. No quiere jugar hoy. ¿Qué pasa?, pregunta Marcos con voz suave. ¿No quieres jugar piratas? Pero el hombre de nieve no contesta. Marcos no entiende. Se va con lágrimas en los ojos. Pasan los días y ahora Marcos no sale más de la casa.
El hombre de nieve está completamente solo. Se arrepiente de ser grosero con Marcos. Intenta ver a Marcos por la ventana, pero no lo encuentra. En la mañana del día después, Marcos por fin va al jardín para visitar al señor frío. Lo siento mucho, dice el señor frío con voz temblorosa. Fui muy grosero contigo. Está bien, dice Marcos con una sonrisa. Oye, tengo una sorpresa para ti. Los ojos del hombre de nieve brillan de curiosidad. Marcos le pone su bufanda sobre los ojos y lo lleva en una carretilla al otro lado del jardín. ¿Listo?, pregunta Marcos. Cuando Marcos quita la bufanda de los ojos del señor frío, él ve una mujer de nieve. Se llama Señora Fría, explica Marcos. Trabajé estos últimos días en crearla. Ahora, durante el día, Marcos juega con los dos amigos de nieve. Cuenta historias, canta canciones y pretende que son piratas. Y cuando llega la noche y Marcos se va a casa, el señor frío ya no está solo. Toma la mano de la señora fría, miran las estrellas brillantes y esperan felices el nuevo día con su amigo Marcos.